Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar la polarización del MOSFET eh, y se refiere a circuitos que tradicionalmente se han usado para poder encender el MOSFET en CD. Hasta el momento hemos visto como el dispositivo en sí, ¿verdad? El resumen es que un transistor MOSFET está compuesto por una olea o un sustrato que llamamos el bulk, y sobre ese sustrato construimos nuestros transistores. Entonces podemos poner aquí una región dopada y una región dopada, que esos son dopados que le agregamos extra para hacer compensación, ¿verdad? La idea es que la olea original normalmente es tipo P, y entonces dopamos extra y hacemos una inversión del dopado de esas dos regiones de difusión, ¿verdad? Entonces eso se llama implantación iónica, y después encima ponemos el óxido de compuerta y la compuerta, que la compuerta normalmente es de polisilicio. Entonces aquí está el gate, que es de polisilicio, está el óxido, está el drain, está el source y está la conexión al sustrato. Y eso es un transistor. Ese es un transistor de tipo N, porque es un transistor que requiere un canal N para conectar N con N. Si quiero hacer un transistor P en esa misma olea, primero tengo que hacer una tina. Y la tina significa que tengo que invertir esta región primero a N para después construir un transistor de tipo contrario. Entonces aquí pongo la otra región y la otra región, que estas van a ser regiones P, pero sobre una tina N. Entonces esa tina es una región dopada que me permite crear el transistor complementario. Entonces ahí están los dos transistores, el transistor NMOS y el transistor PMOS, en el mismo substrato. Son dopados y pedacitos de dopados y bloquecitos de dopados. Y con eso están los dos. Sí habíamos dicho desde la parte física, y hay que recordarlo, que el sustrato de los transistores NMOS se conecta a tierra y el sustrato de los PMOS se conecta a VDD. Esta es la terminal del sustrato, porque eso polariza en reversa los diodos parásitos que se hacen entre el sustrato y las regiones de difusión, que son las N o las P, porque hay unos diodillos parásitos que no deberían encender nunca, y eso lo logramos polarizando en reversa, es decir, el material P a tierra, este sustrato, y el material N a VDD. Entonces aquí tenemos el NMOS y el PMOS, que podríamos escribírselos. Este es el NMOS y este es el PMOS. Todo esto sí es importante memorizarlo. Yo sé que la estructura es compleja, esa es la fabricación del dispositivo, pero cuando lo memoricen y saben cuál es el N, cuál es el P, a qué se conecta cada potencial y cómo se construye, cómo se fabrica, eso es muy útil después para construir los circuitos, ¿verdad? Porque tenemos que usar estos transistores para hacer circuitos que hagan algo. En particular, si estamos más del área digital, que mucho del diseño que se hace actualmente es digital, porque mucha gente quiere teléfonos y procesadores, ¿verdad? Entonces, el diseño digital es utilizar estos componentes para hacer compuertas lógicas, que van a llevar cursos de diseño lógico. Los de computadores ya llevaron un poco de álgebra booleana, porque llevan matemática discreta, y creo que ahí ven álgebra de Boole, o bueno, como operaciones con compuertas, pero eso lo van a llegar a ver. Y estos dispositivos me permiten crear compuertas. Después de que tengo compuertas, ya puedo hacer circuitos que hagan sumas, y si tengo circuitos que hagan sumas con complementados, después hago restas, y si tengo sumas y restas, después puedo hacer ciclos para hacer multiplicaciones y así. Entonces esa es la base de la computación, este tipo de dispositivos, y hacia eso vamos. La clase es de polarización, pero estamos recordando un poco la física de cómo se construyen y después la matemática. La matemática de este dispositivo dice que para encenderlo yo necesito que el voltaje gate source sea mayor que VTH en los transistores NMOS, que son los que hemos visto con más detalle. Bueno, los PMOS no los hemos estudiado mucho, y la primera tarea del curso yo creo que la vamos a hacer sobre la simulación de transistores NMOS y PMOS. Todavía no la tengo lista, pero la preparo en estos días.
para hacer un repasito de cómo se encienden y cómo son las curvas de los transistores y cómo polarizamos y encendemos esos circuitos. Polarizar es conectarle un voltaje para poder encenderlo. Entonces el transistor NMOS enciende cuando está polarizado, cuando tiene un voltaje aplicado de manera que la tensión entre el gate y el source es mayor que VTH. Y había dos posibles regiones. Las regiones eran saturación o la región lineal o de triodo. Saturación es cuando la tensión VDS es mayor que VGS menos VTH. Y la región lineal es cuando ocurre lo contrario, cuando VDS es menor que VGS menos VTH. Y pueden ser mayor o igual y menor o igual, y el igual de los dos lados. Yo sé que ahí da como un error lógico, ¿verdad? Uno puede quitarle el igual a un lado, pero es que es continua, la gráfica de las regiones es continua, porque estamos hablando de la curva de salida, donde en función de VDS yo tengo una región aquí como parabólica, después una región horizontal. Entonces el cambio entre las dos regiones es continuo, ¿verdad? Esa es una función continua y esta es la corriente en función del voltaje, ¿verdad? Y entonces si estoy por debajo de VGS menos VTH, estoy del lado izquierdo, estoy en la parte de la región lineal. Aquí la línea es también como una parábola. Entonces esto es lineal y esta parte es saturación. Pero si VDS es exactamente igual, estoy como en el centro y puedo usar las ecuaciones de la izquierda o la derecha, no importa cuál es de las dos porque es continua en el borde. Entonces la idea es que si hay algún ejercicio en las prácticas que diga hay un transistor que está justo en el borde de la región de saturación, porque hay algunos que se polarizan justo aquí en este puntito, eso es lo que significa, y yo puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones, las de la izquierda o las de la derecha. Las de la izquierda son más fáciles, porque es una cuadrática de una sola variable. La de la derecha es una ecuación cuadrática de dos variables. Pero esas entonces están en la presentación y así vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Ya tenemos la construcción, tenemos las dos regiones donde es posible operar. En saturación, el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje, y en la región lineal se comporta como una resistencia de canal, porque el dopado del canal o la cantidad de portadores que hay en el canal es variable con el voltaje. En la región de saturación es donde el canal estaba agotado, donde el canal estaba ¿cómo se dice? Estrangulado, o sea, había un estrangulamiento del canal, que es que el canal no llega hasta la otra región, sino que se queda corto porque el drain se lleva unos electrones. Eso estaba en la clase pasada. Entonces decimos que en saturación solo pasa la cantidad de corriente que yo quiero, que es una cantidad de corriente muy contada, ahí como gotitas de corriente, y en la región lineal pues pasa en función de cuánto voltaje le aplique, si puede pasar más o puede pasar menos. Bueno, entonces, ese es el repaso. Hola. Vamos a poner las ecuaciones de la matemática del transistor. Las ecuaciones son la de la región lineal y la región de saturación. Son ecuaciones que tienen bastantes parámetros, pero también uno se las llega a aprender después de hacer muchos ejercicios y mucha práctica, ¿verdad? Por ahora yo sé que se ven un poco extrañas, pero cuando empecemos a hacer más práctica deberían hacerse más familiares. La primera dice que la corriente en la región lineal ocurre cuando VGS es mayor que VTH porque tiene que estar encendido, y VDS menor que VGS menos VTH, que fue lo que copiamos la página pasada. Si eso sucede, la corriente es función de dos variables, VGS y VDS. Las dos me producen variaciones en la corriente. Y no es buena idea operar en esta región porque al final lo que queremos con un transistor es controlar su corriente, ¿verdad? Si yo aquí tengo un transistor y tengo terminal 1 y terminal 2 y quiero que la corriente sea fija a través de la terminal 3, yo pongo un voltaje
que el voltaje de control es VGS. Entonces yo quiero que la corriente sea función de VGS, nada más. Entonces este VDS está atravesado en la fórmula, que lo que dice es que si yo cambio el voltaje del drain, que es la salida, va a cambiar la corriente. Entonces eso no me sirve, porque así funcionan las resistencias. Esta es como una resistencia cuadrática, ¿verdad? Porque lo que tiene entre la corriente y el voltaje de salida es una función cuadrática. Pero llamamos a esto la región lineal porque generalmente asumimos que VDS es pequeño y este término se va. Ese término se puede cancelar si el VDS que le aplicamos es muy pequeñito. La que vamos a usar con más frecuencia es la segunda, porque en la segunda yo sí tengo una relación entre la tensión de entrada y la corriente de salida. Esta relación no tiene en ningún lugar la tensión del lado 1 al lado 2. Significa que la corriente solo es función de la entrada. No depende de cuánto voltaje hay en la parte de la derecha. Entonces el transistor sí se comporta como una fuente de corriente. Esta es la más importante. No es que la de arriba no sea importante, pero es que la de abajo es la que más se usa porque la mayoría de transistores en el mundo analógico se polariza en la región de saturación para que la corriente sea función de la entrada. Porque cuando vamos a estudiar después amplificadores, si quiero hacer un amplificador de audio, por ejemplo, quiero un circuito que le conecto aquí la compu, el jack de los audífonos y el circuito tiene que amplificar el audio un montón de veces. Lo que yo ocupo es que la forma de onda del voltaje se convierta en una forma de onda de corriente. Y entonces si yo, este VGS es el voltaje de entrada, que es el voltaje de una forma de onda de audio, yo todo ese voltaje lo puedo convertir a corriente con un transistor. Entonces la idea es que con el de arriba se me desajusta un poco porque el voltaje de drain source no lo conozco. Eso depende del circuito que reciba. Y no es la gracia. En cambio con este la onda queda pura. La onda de corriente depende solo de la entrada. No depende de la salida. Y aquí abajo hay una lista de los parámetros que se usan, pero lo que habíamos resumido es que todas estas constantes del frente dependen de la fábrica. Y entonces se pueden agrupar, depende de cómo se agrupen. Mu por Cox' es K'. Eso no depende de la geometría del transistor, porque mu es la movilidad de los portadores, que están en los formularios, que es la misma movilidad que usamos para la primera parte. Cox depende de la fábrica, eso sí es una capacitancia que se mide como epsilon entre Tox. Está por unidad de área, eso sí. Y K completo es mu por Cox' por W entre L. Entonces todas esas son constantes y el problema debería decirnos por ahora cuánto valen esas constantes. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de polarización es revisar circuitos que estructuralmente ya están diseñados, alguien los inventó. No sabemos quién, seguro las personas que primero inventaron los transistores MOSFET, ¿verdad? Ya también construyeron los circuitos de cómo usarlo. Entonces son circuitos que están en la mayoría de los libros y son circuitos útiles para realizar después amplificación y esas cosas, ¿verdad? Son circuitos que en electrónica analógica los usamos para encender el transistor en un punto de operación específico. Lo del punto de operación es que yo agarro un simulador y simulo este circuito y el simulador lo que me resuelve son las tensiones y las corrientes. Esas tensiones y corrientes son el punto de operación. Porque un circuito, si yo le varío algún parámetro, ¿verdad? Si le varío, no sé, esta resistencia de arriba, me va a dar otro punto de operación porque la corriente me va a dar distinta. O le varío esta resistencia de abajo, entonces la corriente me da diferente. Pero la solución del circuito para un conjunto de componentes es única. Y esa es la respuesta, que es el punto de operación, que es un punto sobre las gráficas, ¿verdad? Que el transistor tiene dos gráficas importantes, la curva de transferencia y la de salida, que esas son las que quiero repasar en la tarea. Entonces después les traigo el enunciado, pero sí vamos a hacer esas curvitas con paciencia, porque las curvas del transistor son muy importantes. Bueno, entonces dice, considera el circuito que está mostrado en la figura. Este circuito es del libro de Razavi, que, bueno, libros para esta parte del curso, para la primera parte había un montón de libros, para esta parte el libro principal puede ser este de Razavi, que tengo que compartirles la referencia y, en verdad, ponerles por ahí el PDF. Ese libro trae
mucha información y toda la parte teórica de lo que vamos a ver y trae un montón de ejercicios. Entonces yo creo que con solo ese libro, si uno se lo estudia a conciencia, ya es suficiente para toda esta parte. Hasta que vamos el modelo digital. El modelo digital es diferente, pero bueno, por ahora el libro de Razavi es bonito. Y entonces, bueno, está el circuito. La idea es que el circuito trae una resistencia 1, una resistencia 2, y estas resistencias van a tratar de poner el nodo X que está marcado aquí en un voltaje fijo. ¿Verdad? Si yo cambio las resistencias, el voltaje del nodo X lo puedo controlar. Podría ponerle un potenciómetro, ¿verdad? Podríamos ponerle un potenciómetro aquí abajo o aquí arriba, y entonces tengo un voltaje que puedo controlar en el nodo X. Pero la ventaja de hacerlo de esta manera es que recuerdan que la terminal de la compuerta tiene un óxido y después está el resto del transistor. Entonces la corriente de la compuerta siempre es cero. Vamos a dibujar eso aquí para hacer más énfasis. La corriente del gate siempre es cero, porque no hay forma de pasar para pasar corriente a través de una compuerta por el óxido que tiene. El óxido es un aislante y vamos a suponer que ese aislante es perfecto. Entonces el voltaje en X, que sería el voltaje del gate, se puede calcular con la fórmula del divisor de tensión. Dice que el voltaje en el gate, que es lo mismo que el voltaje en X, solo que ya esa es la terminal del gate, es igual a VDD por R2 entre R1 más R2. Ese es el divisor de voltaje. Y entonces, controlando las resistencias de entrada, yo puedo aplicar la tensión del gate que necesite. Si el source, que es la terminal de la flechita, si el source estuviera a tierra, imaginémonos que esta resistencia aquí abajo no está, sino que está directamente conectada a tierra, la tensión en X ya sería el voltaje VGS, porque el voltaje VGS es la resta de cuánto hay en el gate menos cuánto hay en el source, y si el source está en 0 voltios, ¿verdad? Ya tendríamos VGS. Entonces, controlando las resistencias, yo digo cuánto es VGS. En este circuito el problema es que el voltaje del source no lo conozco. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Entonces, si conozco el del gate, el del source no lo tengo. Y el voltaje del source, lo segundo es que depende de la corriente del circuito, ¿verdad? Porque el voltaje del source, si tengo más corriente o tengo menos corriente, el voltaje del source se vuelve función de ID. Entonces, la tensión en el source la puedo escribir como ID por RS, ¿verdad? Que es la ley de Ohm, corriente por resistencia. Entonces, de un lado tengo VG, que es un divisor de voltaje. Del otro lado tengo una función de ID, que es VS. Entonces, cuando yo quiero sacar VGS, tengo que restar las dos. Mira, aquí se me fue un subíndice. VG menos VS. Y entonces tomo VG y tomo VS. Esta ecuación, ¿cuántas variables tiene? Tengo constantes, ¿verdad? VD, digamos que es conocido, las resistencias son conocidas, RS es conocida, entonces tiene dos variables, VGS y tiene ID. ¿No? Son dos variables. Y para resolver una ecuación de dos variables necesito una segunda ecuación, ¿verdad? Entonces, la segunda ecuación tiene que venir del transistor. Como yo tengo un modelo para el transistor que estoy usando, por ejemplo, este transistor M1 no dice aquí especificaciones, pero hay que buscarle un modelo para buscar entonces la ecuación. La ecuación que es de dos variables es la ecuación de saturación, que es esta aquí, que también relaciona ID con VGS. Entonces, esa es mi segunda ecuación y puedo resolver un sistema de dos ecuaciones. Así se ve el procedimiento, ¿verdad? Entonces, igual que con los circuitos con diodos, en el circuito con diodos, recordemos ahí para atrás, si estamos con las ecuaciones exponenciales de Shockley, la ecuación de Shockley tenía dos variables, porque es la corriente del diodo y el voltaje del diodo. Y yo necesito una ecuación del circuito y combinar las dos. Entonces, en este caso es lo mismo, yo necesito obtener una ecuación del circuito, que en este caso la sacamos con el voltaje del gate y el voltaje del source, y ahí los restamos y hicimos la ecuación del circuito. Y la segunda ecuación sería la ecuación del transistor. Entonces, aquí está el sistema de ecuaciones. Tengo la ecuación de VGS,
que saqué del circuito y tengo la ecuación de corriente del transistor para la región de saturación. Tenemos que suponer que el transistor está saturado para empezar a resolver un problema con MOSFETs. Porque de primera entrada, yo viendo el circuito no sé en qué región está. Y la región de saturación es donde la mayoría de amplificadores quieren operar. Queremos que los transistores MOSFET en el mundo analógico estén en saturación. Entonces vamos a suponer que está bien polarizado, que está bien encendido y que está en saturación. Y entonces suponemos que está en esta región y usamos las dos ecuaciones. Esto ya es pura álgebra, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es reemplazar la primera ecuación en la segunda. Lo que tenemos que hacer es que VGS lo sustituimos aquí. Y entonces me queda que ID es un medio de mu n Cox' W entre L, VGS, que es todo esto, menos VTH al cuadrado. Y esta ecuación es una ecuación de orden 2, ¿verdad? Que la puedo resolver y tiene dos soluciones para la corriente. Hay que calcular las dos soluciones y comprobar que el transistor esté saturado. Entonces, lo que estamos haciendo visualmente se ve así. Yo quiero encontrar la corriente y el voltaje de un transistor, ¿verdad? Porque esa es la solución, esa es la respuesta al problema. Necesito saber cuánta corriente pasa por el circuito y cuál es el voltaje que tiene en gate source. Sé que la curva del transistor es 0 hasta que no haya llegado a VTH, porque yo tengo 0 corriente antes de VTH. Ya después de VTH el transistor empieza a encender y es cuadrático. Esta es una función cuadrática. Esa es la ecuación del transistor. Recordamos que esta curva es válida para allá, pero por matemática la parábola se extiende también para atrás. Entonces ese pedacito no lo vemos en un simulador, pero la ecuación cuadrática del transistor sí tiene como un pedacito cuadrático, ¿verdad? Y para atrás es una parábola. Entonces queremos la intersección de esa gráfica, que es la ecuación número 2, que es la ecuación de ID, con la ecuación 1, que es una ecuación lineal. Si yo despejara ID, voy a encontrar una ecuación lineal que al final va a ser como la recta de carga de este circuito. Y entonces normalmente yo encuentro dos soluciones. La solución correcta es la que está al lado derecho de la parábola y la solución incorrecta es la invisible. Pero entonces en un circuito con MOSFET es muy común que las ecuaciones me den dos respuestas. Una está correcta y la otra está incorrecta. Y es por eso, porque gráficamente se ve así. Entonces esta es la solución válida, esta solución no sirve porque está del lado incorrecto donde el transistor está apagado. ¿Verdad? Ahí me daría un VGS, porque lo que yo voy a encontrar son las proyecciones de los ejes. Este es el VGS del punto de operación y esta es la corriente ID del punto de operación, que básicamente son las respuestas. Era como la corriente y el voltaje de un diodo, es una solución en la curva. Entonces la otra no sirve porque el VGS me daría por debajo de VTH, me daría que está apagado, entonces no se vale. Y entonces aquí hay un ejemplo con números. En este ejemplo, bueno, es el mismo circuito, dice 4 kilo ohms para la resistencia de arriba. Uno les puede poner nombres, a esta la llamamos R1, R2, a esta, bueno, sí tiene los nombres aquí, ya los vi. Esto es R1, esto es R2, esto es RS y esto es RD. Número 1 es calcule o determine el valor numérico de la corriente y del voltaje VGS si el transistor presenta estos parámetros. Entonces, para el libro de Razavi, casi todos los transistores los modelan igual con estos parámetros. Es un transistor muy pequeñito que el tamaño de la tecnología está aquí. Tenemos W entre L. Dice que W es 5 y L es 0.18. Uno puede interpretar estos números en micrómetros. Entonces decimos son 5 micrómetros de ancho y 0.18 micrómetros son 180 nanómetros. Entonces la longitud del transistor es de 180 nanómetros, que es cuánto tienen que atravesar los portadores para llegar desde el drain hasta el source, o al revés. Son 180 nanos.
Y para esa tecnología, mi NSOX' ya multiplicado es de 100 microamperios entre voltio cuadrado. Las unidades de esto son raras, pero es porque la fórmula, ¿verdad? Sabemos que ID era un medio de mi NSOX', que es esa constante con números raros, VGS menos VTH cuadrado. Entonces, si la corriente tiene que estar en amperios y este paréntesis son voltios cuadrados, ¿qué unidades tiene que tener esto? Tiene que tener amperio entre voltio cuadrado para que voltio cuadrado y voltio cuadrado cancelen y me queda algo en amperios. Entonces mi NSOX', que también se resume como la constante K', bueno, y me faltó el W entre L, pero W entre L no tiene unidades porque va micrómetro entre micrómetro, ¿verdad? Entonces K' está en estas unidades extrañas del mío, bueno, pero son microamperios, entonces son amperios entre voltio cuadrado. Y entonces queremos el valor numérico. Para eso entonces tenemos que resolver el circuito y el método de solución del circuito es entonces encontrar una ecuación algebraica para VGS en términos de ID y combinarla con la ecuación de ID y VGS del transistor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y la segunda parte del problema es que eso sirve siempre y cuando la tensión del drain sea alta. Porque dijimos que el transistor está en saturación si VDS es mayor que VGS menos VTH. Eso no lo hemos usado. Entonces hay que comprobar que la tensión drain source sea mayor que la tensión gate source menos VTH. Es comprobar la inecuación. Al final del problema hay que decir si VDS fue mayor que VGS menos VTH. Porque si no estamos en problemas porque el transistor no está saturado y no se resuelve así. ¿Verdad? El problema es que si eso no se cumple, el transistor está en la región lineal. Y entonces la solución es inválida porque usé la ecuación incorrecta, que es la ecuación de ID. Tendría que cambiarme a usar la otra ecuación, que es la ecuación de lineal. Eso es una cosa a la vez. Vamos a calcular primero el valor numérico de ID y VGS. Y la segunda es, bueno, eso no lo terminé de explicar, que esta ecuación tiene que cumplirse, pero si yo empiezo a subir la resistencia del drain, recordemos que la corriente de este circuito es fija. ¿Verdad? Yo la corriente no la puedo cambiar porque la corriente depende de la entrada y solo de la entrada debería depender. Entonces, si yo varío el RD y le pongo aquí 50 ohmios, o después le pongo 100 o le pongo 150, la corriente cambia. No cambia, ¿verdad? No debería cambiar. Porque no depende, la corriente no depende de la resistencia que esté aquí arriba. Aquí arriba yo puedo poner un motor, que esa también sería la gracia de hacer un controlador de motores, ¿verdad? Yo puedo poner un motor DCD. La ventaja de los motores DCD es que tienen una resistencia interna muy pequeñita. Entonces, si yo pego aquí arriba un motor y yo aquí pongo un potenciómetro, yo con el potenciómetro puedo poner más voltaje o menos voltaje de control y entonces puedo pasarle más corriente o menos corriente al motor y ya hice un control de velocidad. Y entonces con eso puedo hacer ahí un carrito a control remoto, ¿verdad? Porque puedo variar la velocidad de las ruedas y entonces si le doy más velocidad a la rueda derecha que a la rueda de la izquierda, giro para la izquierda. Y así, ¿verdad? Podría ser un control de las ruedas de un carrito variando, eso sí, variando la resistencia de uno de los dos lados. Entonces tendría que tener ahí en el controlcillo unos potenciómetros. Pero bueno, sería una forma de controlar las ruedas de un carrito de manera independiente. Entonces, aquí arriba puedo poner un motor y la corriente no depende del motor, solo depende del voltaje de entrada. Siempre y cuando la resistencia sea pequeña. Si yo empiezo a aumentar la resistencia y le pongo, en lugar de 50 ohmios, le pongo 1 kilo ohmio o 2 kilo ohmios o 5 kilo ohmios, el problema es que esta resistencia se va a dejar mucha tensión. Y entonces de esta fuente de alimentación, si mucha tensión se queda aquí, al transistor le queda muy poquito. Y entonces puede que se salga de la región que está aquí abajo. Lo que hay que calcular de segundo punto es cuál es el valor de RD máximo para que el circuito funcione y no se salga de la región que queremos. Entonces para esa hay que resolver esta inecuación en el puro borde cuando los dos lados son iguales. Lo de la derecha va a ser fijo porque depende de la entrada, pero lo de la izquierda depende de cuánto es RD. Entonces ya casi lo vemos.
Para la primera parte dijimos la combinación de las dos ecuaciones era esta, porque aquí fue donde nos quedamos con el álgebra. Esta ecuación uno no se la aprende de memoria ni la copia en ningún lugar, ¿verdad? El análisis del circuito hay que hacerlo viendo el circuito y haciendo los análisis. Entonces hay que buscar el voltaje de un lado, buscar el voltaje del otro, restarlos y de la resta ya hacerlo una ecuación. Después con la del transistor sale la otra y las pegamos. Todo eso hay que hacerlo a pie, porque los circuitos pueden verse pues ligeramente diferentes. Este circuito es uno, ¿verdad?, de un montón de posibles circuitos que aparezcan. Entonces esta sería la combinación de las dos ecuaciones y aquí lo que está es con los valores numéricos. Entonces el problema es que la corriente ID está aquí afuera y la corriente ID está aquí adentro y en una función cuadrática. Para resolver cuadráticas, ¿qué métodos tenemos? Podemos hacerlo como en el cole, ¿verdad? Que buscamos el discrete, bueno, pues la reacomodamos en términos ax cuadrado más bx más c. Bueno, ahí abajo dice. O la otra es meterla en la cálculo, pero la calculadora, el problema es que si la metemos así como está, hay que darle shift solve, ¿verdad? O ponernos en el modo de solución de cuadráticas. No, en el de cuadráticas no, porque tenemos que tenerla factorizada. La idea es la siguiente: si yo no factorizo esa ecuación y la dejo así y la meto en la calculadora me da una solución, no me da las dos. Porque cuando yo uso shift solve en la calculadora, shift solve me aproxima a la solución más cercana al punto inicial que yo le puse, ¿verdad? Entonces con shift solve corremos el riesgo de encontrar solo una solución, porque va a encontrar la más aproximada. Entonces hay que estar buscando los dos valores intencionalmente, porque sabemos que la ecuación tiene que tener por ley dos soluciones reales. La ventaja es que para los circuitos las soluciones sí son reales. Es mentira que esto da soluciones complejas, ¿verdad? Pero hay que buscar las dos soluciones y las dos solo una es válida. La otra opción para no equivocarse y obtener las dos soluciones en un solo paso es despejarla, como dice aquí. Si uno la despeja hasta obtener la forma ax cuadrado más bx más c, uno se mete en el modo de solución de cuadráticas y entonces pone cuánto es a, cuánto es b, cuánto es c, y la calculadora sí le resuelve en un solo paso las dos soluciones. Pero hay que hacerle un montón de álgebra, ¿verdad? O resolver el sistema de ecuaciones por otros métodos, como el método iterativo, pero ese no lo vimos y no hace falta porque ya las calculadoras son muy potentes y así. Entonces, la idea es, agarremos esta ecuación y tratemos de encontrar las dos soluciones. Las respuestas están aquí abajo, pero tenemos que buscar las dos y la idea es que no tratemos como de despejarla ni factorizarla, nada más pongámosla por aquí. Entonces, la idea sería poner que x es igual y ponemos un medio que es 0.5 por 100 micros por 5 entre 0.18 por paréntesis y el paréntesis va al cuadrado. Y aquí dentro del paréntesis hay un divisor de voltaje que es 1.8 por 10K entre 4 más 10K. No le pongo los K porque como arriba y abajo están kiloohms, se cancelan los kiloohms de arriba con los kiloohms de abajo. Entonces puedo dejarlo así. Menos el ID que es X por 1000 menos 0.5. Ya esa ecuación está lista. No le puedo dar igual en esta calculadora porque me da error. Entonces tengo que darle Shift, resuelva. Y esta es la parte importante que no nos podemos brincar. Ahí la calculadora me está pidiendo un valor inicial para el parámetro X. X es la corriente y yo tengo que ponerle un número que se parezca al resultado que yo estoy esperando. El problema es que yo no sé cuánto va a dar la corriente de ese circuito, pero yo esperaría que las corrientes de los transistores en este curso den miliamperios. Por norma general, porque son transistores de pequeña potencia, entonces vamos a ver miliamperios o microamperios. Pero pongamos un miliamperio. Entonces, de valor inicial le estamos poniendo un miliamperio y esto me resolvió a 311.8 microamperios. Las 3.11 por 10 a la menos 4 son 311 por 10 a la menos 6. Eso también aquí no, bueno, aquí no me sirve el botón de ingeniería. Esa es la primera solución. No quiere decir que sea la correcta, porque puede que haya empezado en un punto equivocado. Entonces, esta es una de las posibles soluciones.
Después hay que ver si tiene sentido o si no tiene sentido. Entonces vamos a guardar esta. Y bueno, ya esa sería una de las respuestas. Para encontrar la otra, yo tengo que seguir dándole Shift Solve y tengo que ir buscando en dónde está el otro punto, ¿verdad? Ahí hay que recordar las dos grafiquitas que dibujé aquí, ¿verdad? Porque con un valor de corriente, la corriente me dio 300 algo microamperios. Entonces es posible que la otra me dé un montón más. Entonces, en lugar de ponerle 1 miliamperio de valor inicial, le voy a poner 10 miliamperios de valor inicial, ¿verdad? Porque entonces estaría en un punto mucho más para arriba. Y, bueno, ahí está. La segunda solución es 1.979, que es 1.98 milis. Esa es la segunda solución, pero entonces el problema es que yo tengo que batear los valores, más o menos, ¿verdad? Es batearlos con criterio, porque yo puedo decirle, empiece a resolver en 0, y ahí se aproxima a la primera que encontró, ¿verdad? La primera solución está más cerca de 0 que la segunda. Con 1 miliamperio, si yo empecé a resolver con 1 miliamperio, nos dio la primera solución también, porque 302 está más cerca de 1 que 2, ¿verdad? Entonces el programa aproxima a la que esté más cerca del número que usted le puso al principio. Y entonces la idea es probar con varios valores. Es posible que alguna de las dos dé negativa, entonces también uno puede resolver con valores negativos de corriente, que ya aproximó a la primera, o puede resolver con valores muy altos, entonces le puedo poner 100 amperios. Y igual ahí me da la respuesta más cercana a 100 amperios, que sería la segunda. Pero tengo que poner suficientes valores para encontrar los dos, porque la calculadora no me va a dar los dos. Y es muy común en los exámenes que se brincan este paso y entonces me ponen la primera solución que dio y no verifican la segunda. Y a veces sí es la correcta, a veces no. Entonces es importante poner las dos respuestas, porque las cuadráticas tienen dos respuestas. Y entonces, devolviéndonos al problema, no sé si hay alguna pregunta con la forma en la que lo resolvimos, ¿verdad? El resumen es que yo tengo una ecuación del transistor encendido en saturación, tiene dos variables, y entonces del circuito necesito otra ecuación. La ecuación es la ecuación de VGS, ¿no? Que VG tiene un valor constante, está bien, es el voltaje del divisor de tensión, y VS sí es un valor variable, porque VS para este circuito depende de ID. Entonces de esas dos sacamos la segunda ecuación. Bueno, y una vez que tenemos estos dos puntos de corriente, hay que ver cuál es el correcto. Casi siempre el valor correcto es el más pequeño, porque en la curva el punto menor es el que pega con la recta de carga. El otro punto quedó muy arriba, entonces este generalmente se descarta, pero no siempre es así, entonces hay que ir y verificar los parámetros del transistor. Entonces lo que hacemos es que con las dos respuestas vamos a ir calculando, por ejemplo, cuánto es VGS. Como eran dos variables, si yo ya tengo idea, puedo despejar VGS, ¿verdad? Porque al final lo que necesito es un par ordenado. El punto de operación va a ser un par ordenado de VGS, que es X con ID, que eso es un punto en la gráfica, ¿verdad? Porque la gráfica es ID contra VGS. Entonces yo ocupo los dos valores, ocupo X y ocupo Y. Y ya lo tengo, pero tengo que revisar si X tiene sentido. Entonces, si calculo VGS con la primera solución, eso es VGate menos VSource. VGate es fijo porque VGate era VD por R2 entre R1 más R2. Ese da 1.286. Después de que uno hace 1.8 por 4 kilo ohms entre 10 kilo ohms más 4 kilo ohms, eso da 1.286. Creo que es al revés. Salud. Es 1.8 por 10 entre 4 más 10. Eso da 1.286. Y a eso le restamos ID de la primera solución por la resistencia al source. Eso da 0.974. Entonces, este VGS es mayor que VTH. Sí, ¿verdad? Porque VTH era medio voltio. Entonces tiene sentido. Con la segunda, si uno hace la matemática y trata de sacar VGS, VGate sigue siendo lo mismo porque es un divisor fijo. Pero VSource da un montón, entonces esto da negativo. Y es mentira que puedo tener un VGS negativo.
lo que está pasando aquí es que la intersección con la segunda curva no quedó ni siquiera de este lado, quedó del lado izquierdo de la gráfica. Entonces esta parábola para la parte izquierda se pasó y intersecó en la parte negativa, y por eso no tiene sentido la segunda solución, y puedo descartar la segunda solución con toda seguridad. Entonces esta respuesta es incorrecta y esta respuesta es correcta, porque aquí el transistor está encendido, aquí estaría apagado, y sabemos que sí está encendido porque tienen el gate pues 1.2 voltios, 1.3 voltios. Entonces la solución correcta es 312, esta solución es incorrecta. Y tenemos que comprobar, por último, que se cumpla la condición de saturación. Este es como el final del problema, porque tengo que verificar que sí esté en la región correcta. Entonces, para la segunda parte que decía cuál es la resistencia máxima que le puedo poner en el drain, la cuestión es que VDS yo no lo tengo, ¿verdad? Porque en la primera parte, cuando analizamos el circuito, sacamos ID y VGS. Entonces sabemos que ID son 311 micros, 312 micros, y que VGS dio 0,974 voltios, que ese es el par ordenado. Y entonces lo que necesito es sacar cuánto es VDS, que es desde aquí hasta acá. Pero para VDS yo puedo estimar cuánta tensión se pierde en esta resistencia, porque es corriente por resistencia. Ese es el voltaje que se pierde ahí. Pero el voltaje de aquí arriba no lo conozco porque no tengo la resistencia. Entonces el problema me está diciendo, bueno, despeje cuál es la resistencia máxima que cabe ahí para que esto menos esto no se pase de, bueno, me va a dejar el VDS que sobra, y que eso no se pase de VGS menos VTH para abajo. Entonces lo que hacemos es que ponemos la inecuación, VDS mayor que VGS menos VTH. Lo del lado derecho es constante porque VGS ya tengo la respuesta del circuito, es 0.974, el VTH era medio voltio, y lo de la izquierda, VDS, lo puedo sacar de la malla del circuito por la derecha. Vamos a ver, VDS lo puedo despejar. VDS sería todo el voltaje que tengo disponible menos este pedacito, menos este pedacito. ¿Verdad? Que eso es una malla porque la puedo escribir como malla de manera completa. Yo puedo decir que menos VDD más ID RD más VDS más ID RS es igual a 0, y despejo VDS y es lo mismo, me va a quedar VDD, que es todo lo de la fuente, menos lo de la resistencia de arriba, menos lo de la resistencia de abajo. Entonces aquí en la fórmula copiamos VDD, la pérdida de RD y la pérdida de RS. VDD es fijo, IDRS es fijo porque yo tengo corriente y tengo resistencia, y la variable de toda esta inecuación es la resistencia del drain. Entonces de aquí hago álgebra hasta despejar la resistencia del drain, y con los valores numéricos me da que no puedo ponerle una resistencia mayor que 3252 ohmios ahí arriba, porque si hago eso ya no cumplo con la condición de saturación. ¿Verdad? Es solo álgebra, es un despeje, pero la parte clave es que como el circuito sí o sí tiene que cumplir con esta condición porque queremos que esté saturado, entonces la resistencia RD no puede pasarse de cierto número, y después de hacer el álgebra el número nos da 3252. Entonces significa que en el circuito yo puedo variar todos los componentes excepto RD, porque si varío todos los componentes no pasa nada, lo que pasa es que la corriente varía, ¿verdad? Pero si cambio RD puede que lo saque de saturación. Y eso es, entonces aquí está la simulación que debería dar exactamente lo que dio. Dice que la corriente de drain es de 312 microamperios y que el voltaje del gate es 1.29, el voltaje del source es 0.311, y si uno resta estos dos debería dar 0.974, que es el voltaje gate source. Entonces la solución está exactamente igual a lo que hicimos a mano. Lo importante de esta simulación, en la tarea van a tener que hacer alguna simulación de este tipo de SPICE, es que el modelo que estamos usando para el transistor es exactamente el mismo modelo que usamos a mano, porque si yo al transistor le pongo otro modelo ya no sirve,
¿verdad? Entonces aquí abajo lo que dice es que el NMOS del ejemplo 1, esta es la etiqueta, lo estoy declarando aquí abajo y dice que K' es de 100. VTH en SPICE se llama VTO, es de medio voltio, W es de 5 micros y L es de 0.18 micros, y que no se les olvide el micro porque si no hacen un transistor de 5 metros, ¿verdad? Que eso a uno se le olvida. Entonces hay que ponerle el micro y el micro para no hacer transistores de metros. Y SPICE también reconoce así en esta notación: E a la menos 6 es por 10 a la menos 6. Entonces te puede poner 100 E menos 6, que es como de MATLAB la notación. Pues yo creo que Excel también reconoce esa notación. O con notación de ingeniería. Y la presentación tiene un segundo ejemplo para un circuito que se conoce como el circuito autopolarizado. El divisor de tensión requería dos resistencias del lado izquierdo, y el problema de esas resistencias del lado izquierdo es que gastan corriente. Lo que están haciendo las resistencias, voy a devolverme aquí, esta R1 y R2 están consumiendo corriente para formar un voltaje, pero esa corriente se desperdicia porque no pasa nunca por el transistor, ¿verdad? Esa corriente la estoy botando. Entonces me interesa un circuito que no desperdicie corriente en las resistencias R1 y R2. El circuito, uno de los posibles es este, porque este circuito me pone en este nodo un voltaje que depende de ¿verdad?, los componentes y la solución de la parte de la derecha. Entonces la idea es que ya este circuito no ocupa resistencias aparte, sino que usamos una resistencia de gate conectada entre el drain y la compuerta. Esta resistencia nunca va a tener corriente, porque la corriente de gate es igual a 0. Entonces vamos a poner por aquí que la corriente de gate es estrictamente 0. Y entonces la tensión en R-gate también es 0, porque si no tiene corriente, la resistencia no podría tener voltaje. Y la otra consecuencia es que el voltaje del drain, que es el voltaje de este nodo, va a ser exactamente igual que el voltaje del gate, porque si la resistencia no tiene voltaje, la tensión de la de arriba y la tensión de la de abajo son iguales. Entonces, como la tensión del drain y la tensión del gate son iguales, sabemos que en la condición de saturación, y el drain y el gate son iguales, estos dos términos son idénticos porque se miden con respecto al source. Y entonces siempre va a ser verdadero que la izquierda es mayor que la derecha, porque a la derecha le estoy robando un pedazo, que es VTH. Entonces en el circuito siempre se cumple la condición de saturación. Y ese circuito siempre está saturado, es imposible sacarlo de saturación. Eso es muy bueno porque el transistor va a estar siempre polarizado en la región correcta. Y lo otro es que para resolver el circuito, entonces, y encontrar la corriente, yo necesito la corriente de saturación, que es la ecuación número 2, porque es la ecuación de saturación del transistor, y una ecuación del circuito. La ecuación del circuito, no puedo sacar el voltaje del gate fijo, como hicimos para el otro, pero puedo sacar la ecuación de malla. Entonces la ecuación de malla pasa por aquí, y después pasa por aquí, y esta es la LVK. Lo importante es que la malla que haga tenga que pasar por el gate y el source, porque necesito una ecuación que sea función de VGS para combinarla con la segunda. Entonces la malla del circuito dice que VDD, que es la fuente de alimentación, es igual a la caída en RD más la caída en RG, que no la estoy poniendo, más la caída en VGS más la caída en RS. Son cuatro partes. Entonces la número 1 es I de RD, que es el voltaje en RD. La número 2 es el voltaje en RG, que es 0. La número 3 es VGS y la número 4 es I de RS. O sea, la malla completa, le puse 0 en la tensión de RG, y con esta ecuación y la ecuación del transistor ya tenemos el sistema de dos ecuaciones. Entonces las combinamos. Lo que podemos hacer es despejar VGS, entonces lo sustituimos ahí abajo, ¿verdad? Y resolvemos. Esta de nuevo es una ecuación cuadrática que tiene dos soluciones, entonces ya
procedimiento para resolver la cuadrática es el mismo. Vamos a meterla en la calculadora y darle Shift Solve un montón de veces hasta encontrar las dos respuestas. Porque todos los circuitos con MOSFET tendrían que tener esas dos respuestas. Y entonces aquí hay un ejemplo con números que dice calcule la corriente si el transistor es este. El W entre L está en el dibujo, entonces dice 5 entre punto 18. Calcule el valor de VGS en el punto de operación, entonces ya tenemos corriente y voltaje, y calcule qué valor de RD se necesita para reducir la corriente de drenador a la mitad. Esto va a ser por despeje. Aquí en este punto estamos como leyendo los ejercicios, ya después tienen que hacer ustedes un montón ahí de práctica. Pero por ahora podemos leer estos problemas. Entonces dijimos, para el punto número 1, ocupo dos ecuaciones. La ecuación del transistor viene del formulario, la ecuación del circuito viene de la malla, que para el primer problema que hicimos, el del divisor de voltaje, también era una mallita, porque yo dije voltaje gate menos voltaje source, que eso es al final un pedacito de la malla. Entonces, de las dos ecuaciones están combinadas ya en esta ecuación, porque viene de las páginas anteriores, con todos los números está así, y esta ecuación se resuelve en la calculadora. Entonces tenemos que obtener las dos respuestas. Es importante que practiquen, ¿verdad?, poner toda la ecuación en la calcu y buscar las dos respuestas. Entonces le ponemos un valor muy pequeño, un valor muy alto, un valor negativo, un valor positivo, 0 amperios, 100 amperios, hasta que las ecuaciones me den dos respuestas. De aquí la respuesta que más tiene sentido es la pequeña, porque les dije que es la intersección más probable, porque es la que está más cerca como del eje X, ¿verdad? La otra intersección va a quedar muy alta porque que pega en la recta de carga a un punto más alto. Y con la segunda el problema es que como hay una resistencia de 1 kiloohmio, ¿verdad?, cualquier corriente en miliamperios por 1 kiloohmio me va a dar ese mismo valor en voltios. Entonces con la segunda yo ocuparía 2 voltios, 2.1 voltios para la resistencia del drain, y solo tengo 1.8. Entonces es mentira que esta resistencia puede tener 2 voltios. La corriente no puede ser 2 miliamperios o más, porque yo no tengo 2 voltios para esta resistencia. Entonces ya por eso descartamos la segunda y nos quedamos con la primera. Entonces el método de descarte es buscar algo que sea inconsistente con el circuito, o con el problema, o con la corriente, o con el voltaje, o con algo, ¿verdad? Y en este caso nos quedamos con la solución más pequeña, que no siempre es la más pequeña. Puede que de un sistema de dos ecuaciones la más pequeña no me dé suficiente VGS, entonces hay que después ver cuánto da VGS con las dos. Entonces aquí para sacar VGS hay varias formas de hacerlo, pero una es que la ecuación del transistor tiene que seguir siendo válida. Y si yo ya sé las corrientes, porque las corrientes, las dos soluciones son la corriente, yo puedo despejar VGS de aquí. Entonces el VGS lo puedo sacar primero tomando esta ecuación y después despejando VGS completamente. Paso el 2 a multiplicar, paso todo el mu NCox a dividir, entonces queda 2ID entre mu NCox W entre L, y esto queda al cuadrado. Saco raíz de los dos lados con la condición de que el paréntesis siempre es positivo, porque cuando uno saca raíz a los dos lados me queda más menos, ¿verdad? Pero yo sé que el de la derecha de fijo tiene que ser positivo, porque VGS menos VTH no puede ser negativo porque el transistor estaría apagado. VGS menos VTH siempre es positivo. Entonces tomo la solución positiva y despejo que VGS es la raíz más VTH y le pongo los números y eso me da 1.13. Esta ecuación de la raíz es esta misma ecuación, pero despejada a la inversa. Entonces esas dos las pueden apuntar en el formulario. Bueno, deberían estar en el formulario que les damos. Tengo que revisar cuál es el formulario de esta parte. Porque una es la ecuación de saturación y la otra es la misma ecuación pero despejada. Sí. No, tengo que hacerlo. Voy a revisar porque creo que no está puesto. Si no, todavía no está. Tengo uno viejo, entonces podríamos usarlo mientras tanto. Hacemos mientras tanto, pero después hay que revisarle algunas cositas. Está la ecuación de corriente aquí abajo. A ver. Corriente en la región lineal, corriente en la región de saturación, es esta. Sí, pero no está el despeje. Y está con K'. Sí, hay que ir estudiando este formulario y usándolo para la práctica. Sí, no está la de la raíz, pero deberíamos apuntarla.
Tengo que acordarme de apuntarla en el formulario. Porque es la misma fórmula, nada más despejada a la inversa. Entonces ya uno le pone los números y encuentra, ¿verdad? Si uno tiene la corriente, puede sacar el voltaje. Si uno tiene el voltaje, puede sacar la corriente. Y al final es un punto en la curva. Ese es el segundo. Después pedía ID, pedía VGS, ya tenemos los dos. Y pedía cómo tiene que ser la resistencia de drain para disminuir la corriente a la mitad. Entonces, la ecuación completa es esta, pero la variable ahora es la resistencia de drain. A la corriente le vamos a sustituir la mitad de la corriente que nos dio. Entonces nos había dado 556, vamos a ponerle 278 que es la mitad. Entonces eso lo evaluamos en todo lado, en todo lado, en todo lado y despejamos el RD en calculadora. En calculadora nos da dos resistencias y hay que ver cuál tiene sentido. De fijo la de la segunda no, porque es demasiado alta, ¿verdad? Y dijimos que nos podíamos pasar de la región de saturación. Entonces, entre más alta la resistencia, peor se comporta el circuito. Y usamos la primera. La simulación da 556 micros, que es exactamente lo mismo que nos dio en CD, 556. Y lo tenía simulado con la otra resistencia, con la resistencia de 2.87, y ese debería dar la otra solución. Entonces esos son los tres problemitas de la clase de hoy. Son un poco más enredados, ¿verdad? Porque el MOSFET, el problema que tiene es que tiene muchos parámetros pequeñitos, ¿verdad? Que saber cuánto es mu, que cuánto es K', que cuánto es W entre L, que cuánto es VTH, que cuánto, ¿verdad? Tiene muchos parámetros pequeñitos, pero el método de solución siempre es el mismo. El método de solución, por lo menos para esta clase, es suponer que están saturados todos los MOSFETs, porque solo hemos hecho MOSFETs saturados. No hemos usado la fórmula de la región lineal mucho todavía. Entonces vamos a suponer que están saturados y vamos a comprobar que están saturados al final del problema. Si algún problema estuviera en la región lineal, eso tenemos que practicarlo por aparte, porque la solución en saturación habría que botarla, no sirve, ¿verdad? Si no comprobó que VDS era mayor que VGS menos VTH, hay que borrar esa solución y volverla a hacer con la otra ecuación. El problema de la otra ecuación es que lleva tres variables, porque ID es lo que quiero despejar. Entonces habría que ponerle del circuito VGS y del circuito VDS. Esto es la malla por el gate y esto de aquí es la malla por el drain. Entonces un circuito de un MOS en saturación tendríamos que resolverlo con las dos mallas, la malla de la izquierda y la malla de la derecha, para despejar estas dos y sustituirlas. Creo que tengo un problema así en alguna de las diapositivas. Creo que la solución era cúbica, porque queda una función cúbica de ID, pero tengo que buscarla, que creo que están en las presentaciones que siguen. Pero bueno, para ir haciendo un poquito cada día y no hacer demasiado, porque esta semana sí vamos con todo el examen, ya llevamos mucho, creo que podemos dejar la clase de hoy por aquí. Y entonces nos queda la clase virtual del próximo jueves. Eso sería todo por hoy. Gracias por venir. Ahí nos estamos viendo.